Hoy volvemos con el Matrix 400, pero remasterizado. Y es que fíjate las diferentes cargas que tengo instalado. La H30T, que ya la vimos en el vídeo anterior, pero en esta ocasión tenemos también el foco, el CMuse S1, y también el altavoz, el CMuse V1. Y es que he instalado esas tres cargas útiles para ponerlo a prueba de forma simultánea, para ver de lo que es capaz el Matrix 400 con estas tres cargas, tanto para vigilancia y seguridad, para lo que principalmente utilizaríamos estas cargas útiles, como para búsqueda, rescates. Y es que tenemos una operativa que va a ser muy espectacular. Vamos a ir a un edificio abandonado en noche totalmente cerrada, ni siquiera farolas, no se va a ver absolutamente nada, y con el Matrix 400, la H30T, la CMuse S1, el foco y el altavoz, vamos a ver si encontramos alguna persona que se haya colado en ese edificio, y vas a ver cómo este equipo es sorprendente para esas funciones, como digo, de vigilancia cuando no hay absolutamente nada de luz. Bueno, eso lo veremos ahora en un momentito, pero antes de salir al terreno te explico aquí en el estudio las especificaciones de cada una de estas cargas útiles para que veas el potencial de cada una de ellas y luego salimos a probarlas. El S1 pesa 760 gramos, tiene IP54, un gimbal mecánico de 3 ejes y, como veis, tiene cuatro focos que nos van a dar diferentes funciones. Este foco tiene una potencia nominal de 150 vatios en el Matrix 400 y de unos 68 vatios para versiones anteriores como el Matrix 350, y podríamos iluminar hasta 500 metros de distancia. Bueno, la verdad es que lo quiero ver en el terreno y os lo quiero enseñar, pero os cuento las especificaciones y nos vamos a probarlo rápidamente. Por un lado, un haz de luz corta que nos va a dar una iluminación más cercana pero más angular, más o menos a unos 150 metros iluminaríamos pues unos 15 grados y nos va a ofrecer a esa distancia unos 20 lux a unos 100 metros. Por otro lado, un haz de luz más largo que vamos a tener mayor alcance pero con un ángulo menor, a unos 300 metros nos daría como unos 4 grados más o menos de apertura y nos daría unos 30 lux a esa misma distancia comparativa de 300 metros. Y si sumamos ambos haces de luz, el corto y el largo, nos permitiría iluminar hasta 500 metros y nos ofrecería hasta 40 lux a esa distancia referente de 100 metros. Ese sería el tercer foco que combinaría ambas luces. Y por último tenemos una luz estroboscópica pensada para dar señales de aviso, de emergencias o cualquier otro tipo de señal que queramos notificar con esos parpadeos. La veremos luego en el terreno. Esto en cuanto al CMuse S1, que por otro lado tiene un sistema para evitar el sobrecalentamiento y que nos pudiésemos quemar cuando lo aterrizásemos. Y vamos ahora ya al CMuse V1, el altavoz, que en este caso no tiene gimbal mecánico de 3 ejes, no lo necesita porque simplemente con un eje es suficiente, con el mismo tipo de anclaje del Skyport y con un peso de 690 gramos, una potencia de 30 vatios y hasta 129 decibelios que nos permitiría llegar hasta unos 700 metros con el Matrix 400. Si la instalásemos en las versiones anteriores, Matrix 350 o 300 RTK, tendría menos alcance, unos 500 metros, y con este altavoz podemos hacer grabaciones y transmitirlas, hacer retransmisión en directo, pero eso solo con el Matrix 400. Podemos también pasar texto a voz, podemos reproducir canciones. Bueno, se me ocurren un montón de cosas divertidas que se podrían hacer con este altavoz colocado en un dron, luego lo probaremos. Y por otro lado tiene un sistema de captación de audio direccional y de reducción de ruido ambiente. Bueno, hasta aquí las especificaciones, pero vamos a lo realmente divertido, que es poner a prueba cada uno de estos sensores y sobre todo ver estas tres cargas en el Matrix 400 en acción. Bueno, pues ya tengo aquí la máquina, el Matrix 400, y fijaros que antes de poder colocar todas estas cargas de pago he tenido que cambiar el mount gimbal o el estabilizador que viene por defecto unitario, que es este, y he tenido que cambiarlo por un mount gimbal doble, que sería este que vemos aquí, y por otro lado una tercera placa de estabilización que he tenido que colocar aquí en la parte inferior para poder poner concretamente el CMuse V1, el altavoz. Bueno, vamos a colocar las diferentes cargas y cada uno de estos estabilizadores con su conexión Skyport a cada uno de sus puertos, el 1, el 2 y el 3. En este caso, como tengo el doble estabilizador, pondríamos la carga en un lateral y el foco lo pondríamos en paralelo en esta posición, y esta sería la posición que tendría el foco. Y por último voy a colocar el altavoz, el CMuse V1, aquí en la parte trasera. Y ahora sí, ya tenemos las tres cargas útiles, las tres cargas de pago instaladas, H30T, el foco S1, el altavoz V1, y ahora vamos al terreno a probarlos. Fijaros qué pedazo de bestia ya con todos los sensores. Y bueno, ahora ya con las cargas instaladas vamos a probar algunas de esas funciones de las que te he ido hablando, como esta de la sincronización, la alineación de los dos gimbals, de la H30T y del foco, precisamente para que
cuando estamos apuntando con el foco a una posición, pues la cámara esté apuntando exactamente a la misma posición. Voy a encender el foco, tener en cuenta que cuando el dron está aterrizado, como en este caso, la potencia del foco es como un 40%, el máximo que podríamos alcanzar, precisamente porque como tiene tanta potencia, para evitar deslumbramientos o dañar los ojos de las personas, así que aunque ahora veáis una luz que no es tan fuerte, luego en vuelo va a tener mucha más potencia. Y ya he encendido uno de esos focos, voy a girarlo para que no deslumbre tanto, y ahora tendría la luz baja. Por otro lado podría poner la luz alta, no sé si ahí lo estaréis apreciando mucho, y con cualquier luz que encendamos vemos como los estabilizadores de las dos cargas van totalmente simultáneos, tanto en el paneo, en el giro sobre su propio eje, como en la inclinación, pero esto lo vamos a apreciar mucho mejor en el terreno cuando realmente estemos tratando de observar algún elemento, de buscar alguna persona y de utilizar tanto la cámara RGB como térmica del H30T con el foco que nos apoye, que nos ilumine esa escena. Lo veremos luego en el terreno y también pues te mostraré otra serie de luces como la estroboscópica, todas las luces cuando están encendidas, etcétera. Y por otro lado el altavoz, que lo tenemos aquí atrás un poquito más escondido detrás de las otras cargas y que también lo podemos manejar, subir, bajar. En este caso solo tenemos gimbal mecánico de un eje, no nos hace falta más, y que podríamos pues eso, grabar los diferentes mensajes, pregrabarlos, poner algún audio que tuviésemos aquí o hacer retransmisión en directo en el caso del Matrix 400, es decir, que lo que yo estoy hablando aquí en tiempo real se esté retransmitiendo al otro lado. Eso solo con el Matrix 400, con el M350 teníamos que tener pregrabado o pasar texto a voz o tener un archivo de audio, y aquí no lo vamos a probar porque realmente al estar aterrizado pues limita mucho el volumen y no se escucha demasiado. Cuando estemos en el aire lo vamos a probar. Así que ahora que hemos visto las especificaciones, toca lo divertido, vamos al terreno, vamos a ese edificio abandonado y vamos a hacer una simulación de búsqueda de personas que se hubiesen podido colar en ese edificio. Vamos a encender los focos y sobre todo vamos a ver cómo se comporta la H30T sin nada de luz. Y luego lanzaremos también un mensaje desde el altavoz para avisar a quien se haya metido en ese edificio que salga con las manos en alto. Acompáñame porque va a ser muy divertido y va a ser una prueba en la que vamos a poner al límite cada uno de estos sensores en una situación que perfectamente podría ser real para fuerzas y cuerpos de seguridad. Vamos a ello. Fijaros, ya tengo aquí el dron en el aire, todavía queda mucha luz, pero os lo quiero enseñar aquí para que veáis cómo se ven las diferentes cargas a la luz del día, porque luego no las vamos a ver, luego solo vamos a ver los resultados o la imagen que nos den las propias cargas, pero fijaros lo imponente que se ve el Matrix 400 con esas tres cargas H30T, el foco CMuse S1 y el altavoz, el V1, y allá abajo los edificios abandonados que vamos a vigilar esta noche. Quédate ahí porque ya queda muy poquito para que se meta el sol y ponemos esta máquina en acción. Y fijaros cómo suena la sirena o el altavoz del Matrix 400, el CMuse V1. Ahora mismo estoy, fijaros la distancia, a 165 metros de distancia. Yo estoy allá al fondo, vamos a darle a activar la sirena. Yo tengo dos cancioncitas aquí preparadas, bueno, podría mandar un mensaje. Vamos a darle al de Police Operations y preparados que alguno va a salir corriendo. Le doy play, está cargando. Y ya habéis visto cómo suena una sirena de policía, por ejemplo, o algo más divertido y que a todos nos hace más ilusión, que es esta cancioncita que me he descargado del heladero, que viene el camión de los helados en dron. Ahora estoy acercando el dron. Y fijaros la potencia, ahora lo tengo muy cerquita, pero podríamos escucharlo hasta 700 metros con el volumen máximo, mandar mensajes o hacer cancioncitas como esta del heladero, que la verdad que me ha hecho mucha ilusión cuando lo he escuchado, porque me ha recordado, bueno, esos años de la infancia cuando pasaba todavía el camión de los helados con la sirena. Fijaros que ahora lo estoy alejando, estamos a 200 metros de distancia y lo seguimos escuchando.
y hasta 500 metros o más que podríamos seguir escuchando esa melodía o cualquier otro audio que quisiésemos reproducir a través del altavoz del CMuse V1 del Matrix 400. Como veis, una extensión para el Matrix 400 que nos puede aportar muchísimo para esas situaciones de emergencia, búsqueda, rescate de personas, incluso vigilancia para dar avisos. Y bueno, hasta aquí la prueba. Bueno, pues ahora sí que estamos en noche cerradísima, como veis, no hay ni farolas, no hay ninguna luz. Matrix 400 listo. Voy a encender el foco para que veamos aquí, antes de despegarlo, la potencia que tiene el foco. Y bueno, podríamos subir más intensidad, la luz larga, la luz baja, la estroboscópica. Ahora lo veremos cómo proyecta y comienza la misión. Acompañarme porque va a ser muy emocionante. Vamos a ver qué captamos en este escenario en el que en situaciones normales sería muy difícil encontrar una persona, vigilar cualquier elemento, pero con todos los instrumentos que llevamos en el Matrix 400 vais a ver cómo es sorprendente la imagen que conseguimos. Así que me aparto, pongo el dron en el aire y os lo voy enseñando en captura de pantalla mientras os lo narro. Fijaros ahora la distancia a los edificios. Vamos a lanzar el telémetro láser y estamos a 200 metros de los edificios. Voy a encender aquí la luz de larga distancia y fijaros cómo sigue iluminando los edificios a esta distancia. Y ahora podríamos utilizar ambas luces y utilizar el teleobjetivo para ver los edificios. Y vamos a ponerlo a 300 metros y fijaros con la iluminación del foco cómo somos capaces de ver los detalles de la fachada, los grafitis y los diferentes elementos que tenemos aquí en la escena a tanta distancia. Voy a apagar ahora la luz NIR desactivada. Esto sería la luz ya nocturna, la escena nocturna, y fijaros cómo lo vemos a color. Tener en cuenta que estamos a 300 metros. Voy a poner una vez más el angular para mantener la distancia y fijaros, 300 metros, cómo ilumina, cómo podemos ver todos los detalles con el foco y cómo podríamos compaginar incluso con la cámara térmica, las dos cámaras, y tener la cámara térmica encendida, por otro lado la cámara RGB con el teleobjetivo y con la iluminación. Se apagó la iluminación, ahora vamos a dejar de ver. Y como veis, entraría el modo de escena nocturna en el que ya perdemos mucha más precisión. Y ahora ya con el dron en el aire, no sé si lo estáis viendo ahí en la imagen de fondo, seguramente no, podría activar la luz baliza para señalizarlo más. Ahora lo vamos a ver cómo empieza a dar un parpadeo, ahí lo estamos viendo. Pero bueno, realmente tiene sus propias luces nocturnas. Vamos a poner la cámara de la H30T y fijaros que la imagen es, bueno, prácticamente no veo nada, apenas la realidad aumentada que nos ofrece, que la voy a desactivar para que no nos despiste, y voy a desactivar las calles para ver simplemente los elementos que nos interesan, y es que no hay absolutamente nada de luz. Pero vamos a activar el modo nocturno y vamos a ver cómo la situación cambia. Voy a ponerlo activado, voy a centrar el estabilizador y fijaros que donde no veíamos nada empezamos a ver algo, aunque todavía con muy poca nitidez. Aquí estamos viendo los edificios, la marca que hice en el vídeo anterior de 28 metros, y fijaros que estos con la luz activada nocturna. Si la desactivamos en modo nocturno, fijaros que prácticamente no estamos viendo ahí nada. Así que podríamos, si lo activamos por otro lado, podríamos elegir que nos diese un nivel de escena nocturna baja, media, que es el que tengo ahora mismo, o alta. Y a partir de aquí, fijaros cómo ya prácticamente nos ha iluminado los edificios con la calidad de observación. Tener en cuenta que esto no es una calidad de filmación ni mucho menos, sería calidad de observación, pero teniendo en cuenta que aquí no hay ni una farola. Vamos a hacer una foto y podríamos hacer captura inteligente, que es la que nos va a sacar los mejores resultados. Esta prueba ya la hice con el Matrix 4 Thermal y la verdad es que nos dio muy buenos resultados, y por eso lo quería hacer aquí mismo para poder comparar también con los resultados de este dron. Y ahora podríamos también activar la cámara térmica infrarrojos y fijaros cómo nos da
las diferentes temperaturas. Como fijaros, ahí hay un animal, acabamos de ver varios animales, qué curioso, esto no me lo esperaba, pero sí hay varios animales, seguramente conejos. Vamos a acercarnos y cómo se nota aquí en mitad del campo, donde hay animales, donde hay conejos. Podríamos utilizar el teleobjetivo digital. Fijaros, efectivamente son conejos, pues parece que están comiendo. Y vamos a poner ahora la cámara partida para que veáis la diferencia entre tener la cámara térmica, la que tenemos a la izquierda. Podríamos también cambiar de paletas y verlos todavía más claros los animales, y por otro lado tener la cámara, bueno, en este caso el zoom, que a pesar de tener el modo nocturno, no nos da o no podemos apreciar esos conejos. Fijaros que bien lo estamos viendo en el otro plano. Voy a pasar directamente ya a la cámara térmica únicamente. Ahí estamos viendo y grabando esos conejos en mitad del campo. Si efectivamente son conejos, fijar cómo saltan. Ahí parece que haya un ratón, aparte de un conejo o alguna cría. Voy a acercarme un poquito más. Ya con el sonido de las hélices se están empezando a asustar. Estamos a 30 metros de distancia y ahora es cuando voy a activar el foco y vamos a ver la diferencia. Para eso voy a voy a poner pantalla partida. Ahora voy a activar el foco, le vamos a poner una luz baja, estamos relativamente cerca, y fijaros qué fogonazo y cómo de repente ya estamos iluminando la escena, lo que había ahí. Fijaros que el gimbal está totalmente alineado, por lo que si yo apunto esa mirilla en la cámara térmica a donde está el conejo, que sería ahí, ahora mismo yo podría utilizar el zoom, me iría acercando con el zoom óptico y vamos a poder quizás con suerte localizar al conejo entre esas plantas. Realmente está entre los arbustos. Fijaros, ahí lo estamos viendo, no sé si lo veis en la imagen de la derecha, se mueve ligeramente, pero justo donde, fijaros, ahí mueve las orejas o mueve alguna parte del cuerpo. Y es que con el objetivo óptico y con el zoom tenemos mucha precisión para ver ese animal agazapado. Fijaros ahí cómo se mueve. Ahí vemos cómo se va corriendo, Vamos a buscar ahora los edificios y fijaros en esta escena nocturna cómo podría iluminar una parte del edificio con el haz largo, cómo podría poner también la luz corta bastante más amplia para iluminar esa zona, cómo podría tener ambas luces encendidas y tener todavía bastante más luminosidad. Bueno, y ahora estamos viendo el edificio aquí con la cámara térmica, y ahora sí vamos a hacer la función de vigilancia, y si viésemos una persona por aquí pues nos detectaría. Primero con la cámara térmica podemos poner también la cámara partida, pero como veis, aunque tengamos el modo de escena nocturna, bueno, vemos muy poquito, y en este caso podríamos utilizar el foco, que es el que tenemos, el Zenmuse, o podríamos por otro lado encender la luz NIR, que tendríamos que poner el zoom y activar la iluminación NIR. Y fijaros como ahora no estoy utilizando el foco, pero ya estoy iluminando esa escena que no tiene prácticamente nada de luminosidad, y podríamos detectar una persona. Vamos a compaginar las dos cámaras y ahora tendríamos la cámara térmica y por otro lado la luz NIR, que nos da bastante más detalle de si hubiese una persona, hubiese un elemento, y que podríamos tener un rango de hasta 100 metros iluminando, como veis, en situaciones que no hay nada de luminosidad. Y de hecho que si la apago no tenemos prácticamente nada de iluminación en la escena. Cuando nos estamos desplazando, bueno, se ve más borrosa la imagen, nos tenemos que detener para poder observar que es la zona a la que está iluminando. Lo otro que podríamos hacer en este caso sería encender el foco. No estamos muy lejos, fijaros qué fogonazo nos pega ahí, y ahora podríamos ya iluminar. Junto con el foco estaríamos viendo todo el edificio, y ahora sí que podemos hacer un barrido en busca de personas en este edificio abandonado que se hayan podido colar, que estén intentando robar, o en una situación de vigilancia, pues cualquiera de las situaciones normales que se podrían dar en este escenario nocturno. Ahora estamos observando la parte de atrás de los edificios. Fijaros ahí cómo podemos ver incluso los grafitis con el foco, y si desactivo el foco con la luz NIR auxiliar lo vuelve a iluminar. Tened en cuenta que esa luz NIR realmente no es un foco, no está iluminando, pero a través de la cámara de infrarrojos nos da esa visión nocturna. Si enciendo el foco, entonces sí que tenemos mucha más visión.
Voy a poner simplemente la cámara, fijaros ahí el fogonazo que está proyectando el foco. Podríamos acercarnos con el zoom a alguno de esos detalles y buscar incluso si hubiese por ahí cualquier elemento. Y vamos a poner otra vez la cámara térmica para hacer otro barrido. Ahí parece que hay algún animal, algún conejo escondido, ahí lo estamos viendo, esos puntitos rojos. Ah, fijaros, aquí hay personas. Ahí hemos encontrado un grupo de personas y vamos a poner ahora mismo la cámara partida. Vamos a poner la cámara infrarroja y fijaros, ahí sí estamos viendo perfectamente un grupo, parece que son niños. Estamos viendo con mucho detalle, fijaros si se están tapando ahí con las capuchas, fijaros, ya han descubierto el drone y ahora claro, es que le estamos apuntando con el foco y podríamos todavía poner una luz alta más fuerte, podríamos encender ambas luces, fijaros cómo nos han visto también con el dron, pero la nitidez que les vemos y la posición en la que se encuentran, vamos a grabar esta imagen y a partir de aquí, pues bueno, podríamos darles avisos, si fuesen ladrones les podríamos dar el aviso de policía y les podríamos poner la sirena, de hecho vamos a poner la sirena de policía, no sé si desde aquí la escucharemos. Pues parece que sí, la escuchamos, fijaros que se han asustado y ahora les vamos a mandar un mensaje en tiempo real. Atención, atención, les habla la policía, salgan con los brazos en alto. Atención, atención, les habla la policía, salgan con los brazos en alto. Desde aquí no estamos escuchando lo que le retransmite, pero la verdad es que ellos sí que lo están escuchando porque han levantado las manos y ahí les hemos visto. Bueno, como vemos, para esas funciones parece que echan a correr. Para esas funciones de vigilancia, esta herramienta es realmente práctica y fijaros que con la cámara RGB simplemente les podríamos ir iluminando. Bueno, ya fuera de bromas, esto era una simulación con mi hijo, unos amigos, vecinos que han ido a esta zona realmente a hacer esta prueba, pero podríamos en una situación de emergencia real tener el dron en el aire, estar iluminando con cualquiera de estas cámaras y iluminar pues a las personas que van caminando por esa zona, que están en una búsqueda de otra persona desaparecida y tener una herramienta, un foco que estaría iluminando continuamente. Por otro lado, si tuviésemos que hacer señales de emergencia, podríamos activar la luz estroboscópica y en este caso está haciendo esas señales, esos parpadeos y como habéis visto el uso por supuesto del altavoz para mandar mensajes, para recibir mensajes, eliminando el ruido ambiente y por otro lado pues las herramientas propias de la cámara térmica. Vamos a hacer ahora una prueba de foto de cómo sacaría una foto con la cámara térmica y que nos da una resolución de muchísima calidad como estáis viendo en pantalla porque realmente nos ofrece el doble de resolución que las cámaras térmicas habituales, 1280 por 1040 píxeles tanto en foto como en vídeo, más la cámara o la foto Smart con el RGB, en este caso con el foco apagado y con el foco encendido, luz baja, y la luz alta que como veis tiene bastante menos ángulo pero alcanzaría una distancia mucho mayor, o con ambas luces encendidas que en este caso nos daría hasta 40 píxeles de iluminación y podríamos alcanzar hasta 300, 400 metros, máximo de 500 metros de iluminación. Y por otro lado la seguridad que nos da este dron de poder estar volándolo de una forma tan tranquilos de noche con la detección de obstáculos, incluso de cables. Bueno, vamos a aterrizar, creo que la prueba, la verdad es que hemos mostrado todas las herramientas que tiene este dron. Bueno, pues ya estamos aquí de vuelta, ya lo habéis visto y la verdad es que, wow, parece una auténtica máquina para esas funciones precisamente de fuerzas, cuerpos de seguridad, vigilancia y también, como ya lo probamos en el Drone Future hace unas semanas, para búsqueda, rescate de personas en situaciones de emergencias. Pero si pensabas que ya conoces todo del Matrix 400, estás muy equivocado porque esto solo es una prueba de estos sensores, de estas cargas y en los próximos vídeos haremos otras pruebas con las nuevas cargas como la CEMUSE L3, el LiDAR más potente hasta la fecha para un dron Enterprise de DJI y lo pondremos a prueba para ver esa nube de puntos que nos genera a través del LiDAR, las capacidades y sobre todo el potencial de esa carga útil. Bueno, eso lo veremos en un vídeo próximo, así que si no te quieres perder nada, suscríbete, activa la campanita y si te gustan estos vídeos de estos drones empresariales, profesionales, de las diferentes cargas útiles que pueden llevar, de las funciones reales para los que los podemos utilizar y decirte que estamos preparando una formación precisamente
precisamente para aprender a pilotar estos equipos, Matrix 400, Matrix 4D, Matrix 4E, y que tú puedas aprender a pilotarlos, a conocer la aplicación, a conocer cómo utilizar las diferentes cargas que les podemos incorporar a estos equipos, y por otro lado que tengas esa preparación, esa certificación antes de decidirte a comprar estos equipos, o por si alguna empresa el día de mañana está buscando pilotos que tengan experiencia real de vuelo, que hayan practicado, que hayan volado con estos equipos y que conozcan cómo funcionan realmente. Si te interesa ese tema, como te digo, estamos preparando una formación que abriremos en 2026, que empezaremos a impartir en 2026 en diferentes áreas geográficas de España. Y si te interesa este tema, si quieres aprender o practicar o sacarte un certificado de pilotaje de estos drones, puedes hacer ya la prescripción para que cuando tengamos las fechas, las zonas y todo el programa formativo seas el primero en enterarte y puedas reservar tu plaza para aprender a pilotar drones profesionales y certificarte en el uso de, como digo, Matrix 400, Matrix 4TD, Matrix 4T, cámaras térmicas, diferentes cargas útiles, LIDAR, etcétera. Bueno, si te interesa todo eso, por abajo tendrás link a ese formulario de preinscripción, no te compromete a nada, y como digo, nos vemos en unos días probando otras cargas como el L3, y también te hablaré de la normativa para poder volar un dron de más de 10 kilos como es el Matrix 400 en el momento que le ponemos alguna de estas cargas útiles. Eso será próximamente. Y ahora toca descansar unos días, disfrutar de las navidades, felices fiestas para ti también, y estate atento porque en 2026 vienen muchísimas novedades en el mundo de los drones, y aquí en Drone Guru te vamos a traer toda la información de primera mano.